hacemos un video en el canal, pues hemos regresado por fin. De verdad, mil disculpas si no he subido ningún video. He estado un poco ocupado y pues también un poco estresado, pues no me ha dado tiempo de hacer absolutamente nada. Nada. Y de verdad, pues contárselo sería una historia muy larga, pero bueno, este video será un story time. Haremos un story time, pero esta vez no va a ser un story time susurrado como tal. Será un story time en soft spoken. Así es, chicos, estaba a punto de, se podría decir que van a conocer un poco de mi voz real. Y bueno, nada, pues me gustaría empezar de una manera diferente este video. Pero bueno, muchachos, esta historita en que les voy a comentar a poco nos va a ser algo un poco personal, ¿sabes? Va a ser un poco personal. Pues es algo de mi vida muy privada que de verdad tiene que ver más que todo con el viaje hasta acá. Saben que en los videos anteriores estuve explicándole de que no quería explicarles pues la historia todavía, pues porque no teníamos ideas para el canal y pues la verdad se me ocurre una gran idea contárselas. Creo que ya llegó el momento, creo que es el momento para que ustedes sepan un poco más cómo fue todo ese trayecto para salir hasta acá, a los Estados Unidos. Un poco triste la verdad, pero bueno, este video vamos a tratar de explicarlo por partes, pues porque es una historia tan pero tan larga que voy a tener que, ¿cómo lo explico? Voy a tener que tardar mucho, pues esto sería de horas hablando con ustedes pues, sobre mi historia. Pero bueno, vamos a comenzar. Disculpen, es que no he afinado la voz todavía. Pero bueno, estoy un poco nervioso. Esta es mi voz real. Se podría decir que sí, esta sería mi voz real. Y nada, espero que la disfruten. Esto, primero, la historia comienza en el año 2023. A principios de 2023 yo estaba en Venezuela, pues entrenando. Te voy a cortar las uñas un poco. Yo estaba en Venezuela entrenando tenis de mesa. Actualmente me estaba graduando pues de mi, se podría decir sí que la preparatoria, pues, pero en Venezuela se dice liceo, así que me estaba graduando de quinto año en Venezuela. No sé la verdad cómo lo verán en otros países, pero ajá, se podría decir que la secundaria, la preparatoria es. Esto pasa muy rápido, muy, para mí fue algo muy rápido. Todo iba tan bien, de verdad para mí fue un año, el 2022, un año un poco complicado, pues me pasaron tantas cosas que era mucho estrés y se volvió algo un poco más psicológico, ¿sabes? Se volvió algo más psicológico, pues conmigo y mi cabeza. Entonces tenía muchos problemas psicológicos, por decirlo así, problemas en casa y eso. Entonces viene el nuevo año 2023 y yo dije, me propuse, ese año va a ser un gran año para mí. Disculpe, ese año va a ser un gran año para mí y yo dije, voy a intentar que sea así. Pues claro, pues de un mal año a otro año así no me gustaría recaer de nuevo. Entonces dije, voy a empezar desde el principio, voy a tratar de
de comenzar mi nueva vida. Entonces, ¿qué pasa? Intento hacer lo que quería. Me gradué, estaba buscando manera de estudiar de nuevo, ya entrar a la universidad y nada, comencé a buscar opciones. Pero en el tenis yo no quería dejar el entrenamiento. Entonces traté de enfocarme también un poco más en el tenis de mesa. Y nada, me enfoqué en el tenis de mesa. Y si se me daba la oportunidad de volver a estudiar, lo hacía. Entonces en el tenis se me da la oportunidad de trabajar ayudando a mi profesor, dando algunos entrenamientos. Entonces pues yo lo ayudo y eso. Y empezó mi año, pues se podría decir que así empieza mi año como entrenador. Entonces empiezo a dar clases con mi profesor y entre los dos empezamos como que a ganar dinero, teniendo atletas en clases privadas para ayudarlos a mejorar y eso. Y ahí comienza todo. Se podría decir que todo iba bien, porque tampoco fue mi año como jugador. No fue un buen año, la verdad. Fue uno de los peores años, la verdad. Pero pasaron momentos buenos inolvidables que nunca los voy a olvidar, la verdad. Entonces pasa eso. Y de un momento a otro llego a casa cansado, un poco estresado. Y comenzaron los problemas en casa. Y viene la discusión pues con mi familia. Entonces ya se venía como que diciendo desde un principio que íbamos a ir de vacaciones. Íbamos a ir de vacaciones a Colombia. Y yo, dale, pues, está bien. Pero como yo venía en competencia, se podría decir que ese era uno de mis últimos años ahí en Venezuela. Yo no quería desaprovechar la oportunidad, entonces me dediqué full tiempo al entrenamiento. Y yo decía, este año sí tengo que obtener una medalla en mi última competencia, por decirlo así, en mi edad, porque ahí estaría pasando a la categoría adulta. Entonces yo quise como que concentrarme en eso antes de mi última competencia en sub-19. Eso era la sub-19. Entonces me enfocaría en eso. Pero viene el siguiente problema. Resulta que al momento de llegar a casa, después de esa discusión con mis padres, mis papás me dan mi cena, obviamente. Yo entro al cuarto y de un momento yo escucho que ellos entran al cuarto y tienen una charla conmigo. Mi papá quería charlar conmigo y eso, y me empezó a comentar un poco la situación. Yo de verdad yo no esperaba nada. Yo estaba en mi mente como que, oye, ¿qué habré hecho yo? O sea, yo dije, ¿qué hice? Cuando yo pasaba algo así, yo decía, algo hice que ya me van a reventar, ya me van a matar, de verdad. Entonces, nada, mi papá me estuvo comentando la situación, que no era un buen año para nosotros allá en Venezuela, entonces no nos fue tan bien económicamente. Entonces queríamos como que buscar una nueva oportunidad. Y empezaron los consejos, pues, típicos de padres, sobre eso, de emigrar. Al final me dijeron que nos iríamos del país. Así como así, pues yo no sabía nada. Y me dicen una semana antes de irnos. Y yo de verdad yo no
O sea, no sabía nada, o sea, ¿qué iba a esperar? No, tampoco me lo dijeron en el momento adecuado para yo por lo menos intentar despedirme de mis amigos, de hacer una reunión. O sea, yo de verdad no, casi no me despedí de la gente. No me dio chance, por decirlo así. No me dio chance de despedirme de nadie. Pero sí me despedí de la mayoría. Pero no como yo quería, pues. Entonces se presenta eso y mi reacción, pues, al momento de eso fue quedar en shock. Fue impactante, la verdad, yo no sabía. Y más en la manera en que ellos querían venir para acá. Porque yo me sentía así como, wow, venirse así después de que yo decía que qué locura. Oye, tanta gente entrando así, es como, oh Dios, lo siento, ya hay que quitar la mano acá. Tanta gente pasando por ahí en esas cosas, o sea, mi mente era como que no le gustaba eso y al final fui uno de los que pasa por ahí. ¿Y a qué se viene todo esto? Pues el Darién. Estamos hablando del Darién, así es. Se viene el Darién. Y de verdad, o sea, por como yo veía los videos en esos TikTok, en internet, todo eso que aparecía ahí, decía, esto no va a estar muy bien, de verdad, esto no va a estar muy bien, de verdad. Y incluso que tenía un amigo, mi mejor amigo, en ese momento estuvo comentándome, pues tuvo familias que pasaron por ahí también. Y me dio consejos y eso, bro, o sea, no va a haber, vamos a ser realistas, eso no va a ser nada bueno, la verdad. O sea, vas a ver cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a llegar a ver. Pues ya su primo anteriormente le había dicho por todo lo que había pasado y obviamente pues él vio muchas cosas feas y ya, coño, yo quería como que tratar de ser un poco más positivo, pues, a pesar de todo. Y así pasó. Llega la semana que no esperé que se iba a dar y tampoco mi reacción. Mi reacción fue como que, pero bueno, será, ¿qué iré a hacer? O sea, en mi mente fue un mejor futuro para mí. Para mí, pues yo en esa semana fui un poco más realista. No me iba a ir bien allá. No me iba a ir nada bien en Venezuela y menos en la situación en la que estaba. Entonces yo pasa el tiempo y yo decido avanzar. Me despido de los pocos que se me dio la oportunidad de despedirme y fue un poquito doloroso, pues. De verdad para nosotros no fue fácil, pues, porque no nos despedimos de la familia, porque la idea era que nadie se enterara de eso, que no pasara nada, pues, o sea, nadie se enterara para que nadie se preocupara y eso. Incluso mi abuela, que era la única así querida que nos quedaba ya, de verdad, en Venezuela, de todo corazón, me tocó, ¿cómo le explico? Nos tocó despedirnos de ella así como si nada, pues. Como venimos en una semana, literalmente. Y al parecer ni sabemos cuándo vamos a regresar de nuevo. Si se escucha eso, pues estoy tratando de hacer un sonido relajante, por decirlo así. Entonces llega el momento, nos vamos con fe, un poco triste, demasiado triste, y comienza el viaje. Llegamos a Colombia, estuvimos una semana en Colombia, alrededor, buscando comida y esas cosas, para el momento, pues, de entrar a la selva. Llegamos a la selva, eso fue un procedimiento de verdad loco. Fuimos como de los pocos que entramos ahí, de los pocos que entramos a la selva. Y era muy poquito, éramos como, nosotros que éramos cinco, y pues
como 4 ecuatorianos más, que recuerdo, sí. Habían 4 ecuatorianos más que entraron con nosotros y se tuvieron que quedar con nosotros en el mismo lugar y así, pues. Y estuvimos cuadrando con ellos ahí, pues, para no estar tan solos, pues, porque estábamos solos. Entonces llega el momento de que teníamos que quedarnos una noche por decirlo así, en un refugio ahí, pues, para que nos llevaran al momento a la selva, pues, para llevarnos a la selva, literal. Obviamente tuvimos que pasar por un bote, nos llevan en el bote a la supuesta selva del Darién, que sí era la selva del Darién. Tuvimos más o menos como alrededor de 30, 40 minutos así en el bote. Fue algo, ya ahí empezó como que fue divertido, después fue como que daba miedo, después fue como que fueron subidas y bajadas, ¿sabes? Pero, o sea, en mi mente y en mi corazón estaba como que nos fuimos del país, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y nada, pues yo estaba en shock todavía. Yo digo que esa fue una de las partes más dolorosas de mi vida porque salgo de mi país, ¿verdad? Y sin reacción alguna, o sea, no lloré, no me molesté ni nada, o sea, fue una reacción así como que fue un bloqueo, tipo bloqueo emocional. Se podría decir que fue un bloqueo emocional y nos fuimos así, pues. Yo me fui en silencio me fui, mi familia también, y nada, ahí comenzaba el viaje. Llegamos a otra isla, ¿cierto? Con otra, era como un tipo aldea, algo así. Llegamos a esa supuesta isla y nos trasladan al lugar donde se podría decir que era la entrada de la selva del Darién. Pero nosotros estábamos inaugurando un nuevo camino, ¿cierto? De la selva. Y se podría decir que no fue tan complicado, pero como estaba recién inaugurado, habían caminos un poco complicados, ¿sabes? Habían caminos un poco complicados y pues nada, habían caminos un poco complicados y tuvimos que pasar así, pues, normal, o sea, se pudo, pues, se pudo. Pero bueno, nos llevan a esa supuesta isla, a la entrada, nos llevan a la entrada, literalmente. Ahí todos ahí encontramos, miren, había una piscina, pero tremenda, o sea, había como un ejército completo de inmigrantes, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, peruanos, habían demasiados, o sea, haitianos había, eso es algo que no les cuentan a las personas, ¿sabes? Que dicen como que, no, que la mayoría son los venezolanos. Pero amigo, tú no sabes, cuando tú entras ahí, tú dices, aquí no solamente hay venezolanos, la mayoría, se los puedo asegurar que la mayoría que entran en esa selva son haitianos. Haitianos que, de verdad, imagínate, Haití es un país que guerra desde hace unos añacatales, o sea, es increíble, ¿no? Increíble. Los haitianos que entraban ahí. Entonces llega el momento y pues tuvimos que acampar ahí esa misma noche. Teníamos que comprar unas carpas, pero resulta que hubo un problema ahí con las carpas y entonces mi mamá y mi papá no querían malgastar el dinero, entonces nos llevan nos regalan una carpa. Una carpa con la gente uno de los ecuatorianos que estaban con nosotros, unas carpas les sobró, entonces, bueno, dánoslas pues porque nos puede servir para algo. Y la mayoría de personas que estaban ahí tenían sus carpas. Y hay gente que tenía unas tremendas carpas que yo decía, mira, esas carpas son las carpas que necesitamos nosotros, literalmente. Y nada, teníamos una carpa de 3 personas. Esto, acuérdense bien de esto, porque eran 3 personas que entraban en esa carpa. Nos llevaron nos quedamos ahí descansando antes de entrar a la selva y llueve.
comienza a llover. Empezó a llover un poco fuerte, la verdad, hacía mucho calor. Era un campamento, literalmente un campamento de eso que tú dices, mira, vamos a ir a acampar a una playa y se quedan acampando así, literalmente. Y había muchas plagas, o sea, había muchos mosquitos, mucho calor. Había gente que me imagino que por los nervios no dormían, pues porque la mayoría se mantenían despiertos hasta las, qué sé yo, nosotros nos venimos acostando como a las 10, 11 de la noche, tratando de tener señal para comunicarnos con algunos familiares que sí sabían que nosotros estábamos ahí. Entonces, dormimos que sí a las 11, 12 más o menos, sí, yo algo así recuerdo. Pero de verdad, me vine despertando con mi familia como a las 4 de la mañana. Ya las personas estaban como que arreglando porque se supone que íbamos a salir a las 6 de la mañana, así, súper temprano y eso. Y ya la gente, todos estaban despiertos. Ahí nos preparamos todos, nos arreglamos. Y nada, pues llegó el momento. Ya estábamos listos. Que uno de nuestros errores fue porque cuando tú entras a la selva, la mayoría de personas te dicen que no lleves mucha ropa, ni mucho peso, ni exceso de peso, porque van a haber momentos en los que tú no vas a poder con el peso, en parte que van a ser complicadas, porque la mayoría son montañas y ríos con bastante piedra de esas un poco resbalosas, pues. Entonces nosotros entramos normal, así con mucha ropa, la verdad, y poca comida, porque ya no nos alcanzaba el dinero para la comida. Sí compramos, pero no lo suficiente para entrar a la selva, ¿sabes? Que se supone que esa era la comida suficiente para el tiempo estimado que nos habían dicho que íbamos a salir de ahí. Porque nos dijeron, ustedes pasan esa selva alrededor de 2 o 3 días. Yo decía, oye, 2 o 3 días es suficiente para que esta comida aguante y uno pueda llegar al final. Entonces, oh Dios, no puede ser. Siguen ocurriendo desastres aquí. Entonces, viene el momento en el cual nosotros entramos, literalmente, entramos y comenzamos el camino. Hubieron guías que estuvieron con nosotros en todo el camino que literalmente eran unos bolseros que estaban cobrando, pues. Porque eso es otra cosa que no les cuentan a las personas y otros que no saben, que literal desde que tú entras a la selva hasta que sales es un negocio. Todo eso es un negocio. Y todas las personas, todos los que trabajaban ahí, obviamente, eso es ilegal. Cobraban, o sea, y no era, se decía, como sonaba, era poco, pero para nosotros era algo como, oye, demasiado, pues, era demasiado plata. Y era que si 50 aquí, 60 aquí, dame 100 aquí, y te ayudo con esto, y así. Y, oye, de 50, 60, 40 a $100 hasta que sale, o sea, por Dios, eso es una cantidad de plata. Y ellos hacen eso para que las personas suelten más dinero, porque hay unos que dicen que no tienen, en realidad sí tienen, pero no quieren gastar el dinero. Al final las personas caen porque les pegan un susto de que ellos se separan de las personas, los supuestos guías, que son bolseros, se separan de las personas para que ellos se desesperen y obtengan de su trabajo, pues. Pero bueno, comenzamos ese viaje y estamos pasando todo bien, pues. Todo fino, estuvimos viendo como con un poco más la selva, porque parece que no, el nuevo camino era un camino virgen. Era una parte que habían ríos y cosas así que era los árboles, todo eso, todo virgen, o sea, todo estaba como que de verdad, no, o sea, se notaba que
que no muchas personas habían pasado por ahí, ¿me entiendes? Entonces, déjame utilizar esto un poco. Entonces, bueno, pasamos los ríos, o sea, todo bien, pues, o sea, estábamos como que siendo uno con la naturaleza, literal. Entonces estábamos ahí disfrutando todo y de repente ahí empieza a volverse complicado. Pues mi mamá, mi papá y mi hermana y mi hermana, ya ellos estaban un poco cansados. Mi papá viene con el niño montado en los hombros y eso es demasiada carga para él. Literalmente fue demasiada carga el niño encima de él, pasando montañas, ríos y esas cosas, pues, con miedo que no se le caiga. Y además la lluvia. La lluvia fue lo complicado, pues, porque había mucho barro y uno se mojaba y eso, y fue complicado, pues, fue algo complicado. Pero bueno, llegamos, ahí empezó como que a complicarse un poquito más, porque después de pasar, o sea, literalmente pasamos, caminamos alrededor de 12 horas, nos llevan a una montaña, que esa fue, mira, una locura, o sea, llegamos casi más o menos como a las 12 del mediodía. Y uno tenía que subir y subir y subir esa montaña hasta que llegara a media montaña, más o menos como a media montaña, había un campamento que hicieron los propios guías. Y ahí los guías, obviamente, también es un negocio para que las personas descansen, eso, porque tenían la opción de, habían unos que podían seguir, pero los guías obviamente les metían el miedo de que pueden seguir, pero más adelante se van a quedar sin luz, pues la luz del camino, obviamente el sol ya se va, pues. Entonces no se van a quedar por ahí varados. Y hubieron personas que por miedo se regresaban al campamento y nada, pues se quedaban ahí. Pero yo, como era uno de los más rápidos de mi familia, literalmente, yo creo que con mi papá y yo hubiéramos pasado esa selva en esos días estimados que nos habían dicho. Yo siempre como que iba muy rápido, entonces mi mamá y mi papá me decían, oye, si tú quieres, bueno, avanza, y si ves que estamos cerca, trata de ayudarnos un poquito. Entonces eso es lo que yo hacía. Yo iba caminando muy rápido, literal, caminaba muy rápido yo. Y llegaba a los campamentos rápido. Y cuando llegaba, yo pues regresaba por ellos. Así me tocó en la primera. Al primer campamento llegué y busqué un lugar porque estaba demasiado, pero demasiado full de personas. Y me regreso. Yo regreso por ellos y eso. Y bueno, nos quedamos en el primer campamento. Ahí empezamos como que a perder ropa que yo de verdad no quería no quería botar, porque era una ropa para mí que yo nunca había tenido en Venezuela, y oye, la boté, así como si nada, pues. Y los propios guías nos decían, oye, esto es... Y después de ahí, incluso de esos consejos que me daban esos guías, yo decía como que ya aquí en Estados Unidos ya eso es algo material, pues. Y vienen cosas mejores, que es algo que tienen que saber la mayoría de ustedes. Pero bueno, ahí nos tratamos de deshacer de un poco del peso para, ¿cómo le explico? Para poder llegar más rápido y no cansarnos tanto. Entonces descansamos, nos levantamos, quitamos exceso de peso y vamos caminando de nuevo. Seguimos con la subida a la montaña, y más o menos como salimos como a las 9 de la mañana, perdón, salimos como a las 6, 5 de la mañana, y llegamos a la frontera como a las 9 de la mañana. Ahí sí llegamos súper temprano, a la frontera de Panamá, en la supuesta frontera de Panamá. Y ahí los guías nos felicitaron y eso, pues porque ya pasamos por decirlo así, la primera etapa.
Y incluso ya ahí hubieron varios que decían que se van a tener que dividir algunos, pues de todos los guías, la mitad se iban a dividir en esa frontera, pues porque no iban a poder acompañarnos hasta allá, pero hay una mitad que sí nos pueden acompañar hasta cierto punto, ¿cierto? Llegamos a esa montaña, se quedan esos pocos guías y nos tocó bajar. Toda la subida que comenzamos desde, se podría decir que desde el día anterior hasta el día de hoy, lo teníamos que bajar en un día. Y ya, no, los guías lo que nos dijeron fue, traten de llegar hasta el final porque esto es un camino largo y además no hay campamentos ni a mitad de camino ni nada. Hay campamentos al final de la montaña. Y oye, primera vez en mi vida que bajo una montaña pero tan grande. O sea, supongo, ok, llegamos a la frontera, de esa frontera, a las 9 de la mañana. Llegamos a esa frontera a las 9 de la mañana. ¿Y qué pasa? Adivinen a qué hora nosotros llegamos al final de la montaña, que nos llevaba a un río, que ese río se podría decir que era la tercera fase, y ahí sí teníamos que caminar otra vez recto. Nos tocó un día entero. Un día nos costó bajar la montaña. O sea, saquen la cuenta. Llegamos a las 9 de la mañana. A esa misma hora salimos. Y yo vine llegando, bueno, yo fui un poquito más rápido, pero yo vine llegando porque me separé de mi familia ahí como a las 5 de la tarde. Llego al río, fue otro mismo río virgen, busco agua porque de verdad estábamos muy deshidratados y armo mi campamento antes de que llegaran más personas, pues porque hubieron personas que todavía estaban bajando la montaña y venían solas, pues. O sea, venían muchas personas y no iba a quedar espacio. Entonces, como yo fui uno de los primeros que llegó, yo armé pues el campamento y eso. Pero como ellos no bajaban, mi familia, yo decidí, oye, voy a volver por ellos porque de verdad me estoy preocupando, pa. Tampoco voy a dejarlos morir y así ayudo a mi papá y eso. Y, o sea, todo lo que me costó bajar, volví a subir. Yo volví a subir la montaña y hubieron personas conocidas ahí, que conocimos en varios campamentos, que me decían, oye, cálmate, que ellos vienen por ahí, confía en ellos, relájate, estás pequeño, te puedes perder y eso. Pero no, o sea, mi intención era llegar a donde estaban ellos, porque obviamente no me iba a separar de mi familia y me sentía como mal, pues, de dejarlos así. Y entonces lleno una botella más o menos de esas de 250 mililitros. La lleno y voy subiendo y veo que vienen muchos inmigrantes que todavía están luchando para bajar de ahí. Me pedían agua algunos y yo obviamente les daba, pues, pero, o sea, solo tenía una botella, pues les decía que no tomaran mucho. Y nada, pues me tocó volver a subir y yo pegaba gritos, o sea, a ver si me escuchaban. Hasta que me arrastraba y eso, me resbalaba, pues el barro, la lluvia, o sea, era algo loco, pues. Y al final escucho el grito de mi mamá que aquí estamos, y bueno, ahí me sentí más aliviado. Estaban luchando literalmente cuando llego con un señor que quería morir ahí porque él ya no quería seguir, pues, no quería seguir con el camino. Y eso que era apenas la mitad del camino. Eso fue la mitad. Y él no quería seguir porque decían que, obviamente, a pasar de esa mitad para allá, todo era miedo, terror, literal, un terror, literalmente. Ya íbamos a estar solos luchando nosotros mismos contra la selva, literalmente. Ahí sí teníamos que luchar por nuestra propia cuenta. Entonces, ayudé a ese señor. Y el señor, obviamente, yo lo ayudé pues con el bolso y eso. Pues no tenía nada encima. Porque me sentí mal de que se quedara ahí. Y yo le traté de dar su bolso y eso. Y él me dice que
que me iba a dar, me iba a dar $40 si yo le llevaba el bolso hasta el final. Y yo pues, mi mente fue como que, bueno, está bien, pues no tenía dinero, yo no tenía dinero. Dale. Y ayudamos a ese señor hasta el final. Y yo llevé su bolsa y eso, pues, y el señor, yo le dije que faltaban más o menos como unos 15 minutos bajando todo eso. Todo lo que yo subí, arrastrándome, gritando como loco, corriendo, era lo que nos faltaba a nosotros para llegar. Más o menos. Pero obviamente mi mamá y mi papá, que venían súper cansados, mi hermana y eso, ellos sentían que faltaban muchísimo más, pues. Entonces bajamos esa montaña y llegamos al río. Pero viene la lluvia y nos tocó armar la carpa. Armamos la carpa y eso, y resulta que obviamente la carpa era de 3 personas, es lo que le dije al inicio del video. La carpa era de 3 personas. ¿Y qué pasa? Pues resulta que nosotros éramos 5. 5 en una carpa, eso no iba a pasar, pues no podía ser. No podía ser, de verdad. 5 en una carpa era muy incómodo, más la lluvia, o sea, tratamos como sea de entrar los 5 ahí, en esa carpa. Y nos entramos los 5 en esa carpa súper pegados. Lo que nos preocupaba era el niño. Para nosotros el que tenía que dormir era el niño. Y el que disfrutó ese viaje literal y descansó mucho más fue el niño, pues. Porque un bebé de 2 años con nosotros, pasando selva, río, montaña, todo eso, pues fue, o sea, tiene que ser súper cuidadoso con él, pues, para que no le afecte más adelante. Entonces en ese momento del campamento me tocó, por decirlo así, amanecer, pues porque estaba en una posición súper incómoda que no me dejaba, ¿sabes? No me dejaba descansar. Yo estaba en posición fetal, literalmente estuve en posición fetal. Ahí se me va a caer la cámara. Estuve en posición fetal desde las... ¿qué? Desde las... Imagínate, yo me vine acostando en posición fetal como de 12 hasta las 4 de la mañana, que fue que nos levantamos. Y yo no dormí esa noche. Para mí fue una de las peores noches en esa selva, el no descansar. Y yo venía súper cansado y estaba súper amanecido. Y no solo yo, mi mamá, mi papá, como pudo, durmió, pero se estaba mojando porque el agua entraba a la carpa. Y mi hermana también. Mi hermana sí durmió cómoda, pues, por decirlo así. Entonces, como pudimos, tratamos de estar despiertos hasta que amaneciera para seguir con el camino, porque era muy incómodo, solo que no queríamos mojarnos en la lluvia para que no nos resfriáramos y eso. Entonces cae el día, por fin cae el día. Es increíble porque cuando uno está esperando a que amanezca o que pase el tiempo como que pasa más lento, ¿sabes? Pasa muchísimo más lento y es un estrés total. La ansiedad que nos da en ese momento es algo surreal, de verdad, algo loquísimo. Entonces, por fin llegó el día, nos levantamos y continuamos con el camino. Y ahí, pues, a mitad de camino nos tocó luchar solo. Ahí sí pasamos ríos, ahí sí nos comenzamos a caer, ahí sí nos comenzamos a ver cosas. Gracias a Dios no vimos... Ay, disculpen, el que se está durmiendo soy yo. Gracias a Dios no vimos cosas como otras personas que venían con nosotros. Pero, o sea, fuimos bien, pues. Hubieron muchas personas que sí vieron cosas que nosotros no vimos, pues, pero nosotros no vimos nada. Sabes que cuando íbamos caminando, hubo un momento en que habían ramas que estaban cortadas para que viéramos bien el camino, pero las picaban o las cortaban y quedaban astillas así, ¿sabes? Quedaban así literalmente enterrados así en la tierra, estacas así de ramas, y
eso quedaba puntiagudo. La persona que se cayera ahí, o sea, se iba a apuñalar literalmente. Y algo así le pasó similar a mi hermana, porque íbamos caminando y entonces por la lluvia y el barro, ella se resbala y se entierra. No es que se enterró, ¿sabes? Porque eso fue lo que pensé. Pero mi mamá, como pudo, la empujó y ella literalmente se enganchó. La estaca obviamente la raspó de aquí a la costilla, casi a su seno. Y su ropa quedó así enganchada, así tipo cuando quedas en un alambrado, más o menos así similar. Y ahí fue que nos preocupamos. Ahí fue nuestro primer susto, literalmente. Pero gracias a Dios no pasó nada grave. Y mi hermana solamente se raspó esa parte de su oblicuo. Entonces ahí empezaron los accidentes. Ya de ahí empezamos a pasar más ríos un poco más profundos, con red, con cuerdas, esas cosas, pues. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó el verdadero terror. Pero bueno, esta segunda parte de la selva del Darién vamos a dejarla para un siguiente video, pues, porque es algo demasiado largo. Ya van 42 minutos de video y no quiero que se alargue más. Pero mañana les cuento la segunda parte, ¿ok? Mañana les cuento la segunda parte porque a partir de aquí vienen un poco de cosas locas. Esta es la primera parte de la historia. Pero más adelante vienen unas cosas que de verdad ustedes nunca, o sea, si pasan por esto, personas los emigrantes que estén pasando por estas cosas, de verdad, muchas bendiciones.